¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal. Y lo prometido es deuda. Ya me encuentro frente a Casa Colorada, como la conocen muchos, y también como la conocen otras personas, que es el nombre que tiene real, es el Portal Hidalgo, Portal de Hidalgo. Y eso lo podemos constatar aquí enfrente, como voy. Como pueden ver ustedes, pues ahí dice Portal Hidalgo. Raúl Martínez, que está pues está bien metido con su coca. Y pues vamos a hablar con él. Raulito, te interrumpo, ¿cómo estás? Provechito. Hola, ¿cómo estás, estimado David? Bien, gracias a Dios. ¿Me acompañas en el recorrido? Claro que sí, vamos a hacer este recorrido por la Casa Colorada. Oficial, buenas tardes. Hola, señorita, buenas tardes. Hola, amor. Vámonos pues, Vamos, entonces seguimos. Bueno, ahorita nos vemos. Sale, amigos, vamos. Lo primero que siempre les contamos un poco de la historia de Casa Colorada es que tradicionalmente, con la idea que se tiene aquí en Izúcar de que este es como el palacio municipal, pues en realidad de origen no lo fue así, mi estimado David. Por eso es que siempre se le ha mantenido el nombre de Casa Colorada, porque fue una casa, ¿no? Una casa de la época virreinal, una casa donde pues los propietarios fueron siempre gente de dinero, hacendados, españoles, ¿no? Y todo eso. Y esto nos ayuda a entender por qué es lo que vemos todavía aquí. Es de las pocas casas en Izúcar, David. Lamentablemente aquí, con los sismos, la cuestión comercial, pues ha hecho que pocas de las casas más antiguas se conserven, ¿no? Entonces, Casa Colorada podríamos decir que es prácticamente la única que conserva no solo la fachada, sino todo lo que le llaman los arquitectos el partido arquitectónico. ¿Qué es esto? Es decir, la distribución original prácticamente, ¿no? O sea, creemos que lo que estamos viendo hoy, lo que hoy la gente puede ver aquí en Casa Colorada, prácticamente es muy similar a lo que había cuando la construyeron, en el siglo XVIII, ¿no? O sea, es un testimonio muy, muy antiguo el que podemos ver aquí precisamente. Por eso tú vas a poder ver que tenemos todavía los arcos, tenemos estos balconcitos que se llaman balaustradas, todo esto lo podemos ver en las casonas, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Morelia, ¿no? Es como eran las características de la arquitectura, pues precisamente de la época del virreinato, ¿no? Van a ver ahorita la pintura mural, ahorita que subamos vamos a verlo más a detalle, que era como se decoraban estas casas, ¿no? Es como hoy a lo mejor que tenemos un objeto, no sé, muy caro o algo en una casa. Esto muestra precisamente la capacidad económica de quienes eran dueños de estas propiedades. Normalmente le llamamos Casa Colorada pues por el color que abunda en la mayoría de las paredes, ¿no? Pero en los registros históricos siempre aparece como la Casa del Portal Hidalgo, ¿no? Que es lo que vemos todos los que pasamos frente acá. Vamos a ver este espacio del portal, que es el único, ¿no? Seguramente en el Izúcar Antigua debe haber habido más casas con portales, pero la única que se conserva hasta la actualidad pues es precisamente la Casa Colorada. Y ya en términos de datos duros, ¿qué es lo que sabemos de la propiedad? Bueno, sabemos que está registrada en un documento de 1791 que se llama el Padrón de Izúcar de ese año, que es una especie de censo. El original está en el Archivo General de la Nación. Es un documento muy bonito, David, porque es quizá el primero donde se anotan los nombres de las familias que había en Izúcar, la cantidad de personas que eran, y además las calles de Izúcar. Algunas todavía las podemos asociar con los nombres de hoy, otras no las hemos podido asociar. Pero conforme va citando a las familias, que son las familias de los españoles, ¿no? La primera familia que cita, yo siempre les cuento, pues es la del párroco de la Asunción, que es nuestro vecino de acá enfrente, ¿no? De este lado. Y la segunda casa que cita sería lo que corresponde a la Casa Colorada. Y ahí nos dan algunos datos de la propiedad. Uno, por ejemplo, importante, es que el dueño que aparece citado de la casa en ese año, estamos hablando de 1791, hace 200, 300 años más o menos, era un señor que se llamó José de los Ríos, y el documento nos dice que él era el dueño de la hacienda del Espíritu Santo Tatetla. ¿Qué es la hacienda del Espíritu Santo Tatetla? Lo que hoy conocemos como la planta de Bacardí, ¿no? Entonces, el dueño de esta casa fue dueño también de aquel ingenio. Estamos hablando de una persona, imagínense, un empresario de la época, ¿no? Valga la expresión. Por eso es que vemos esta casa de gran tamaño. Después de esta parte como virreinal, lo que hace trascendente a este edificio, aparte de su arquitectura, que insisto, vuelvo a decir, es muy importante,
es que en la época de la Guerra de Independencia, este fue el cuartel de los insurgentes, es decir, aquí estuvieron personajes como José María Morelos y Pavón, como Vicente Guerrero y por supuesto Mariano Matamoros, por el cual Izúcar pues se llama precisamente Izúcar de Matamoros, ¿no? Entonces este fue el lugar donde ellos durmieron, donde ellos planearon, donde ellos seguramente fabricaron sus armas. Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de todo este tema, ¿no? Entonces yo siempre les digo eso a los visitantes, ¿no? O sea, cuando decimos que este lugar es un lugar de la independencia y que literalmente aquí en Izúcar tuvo un papel preponderante, yo les digo, vivieron, cuando digo literal es porque literal, o sea, sí vivieron dentro de estos muros, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante y por eso fue el detonante que en 1985, la casa que ya era una ruina prácticamente, por el paso del tiempo, por muchas situaciones, pudiera ser expropiada por el ayuntamiento de esos años. Tendrían que pasar todavía como unos 20 años para que se le pudiera intervenir, ¿no? Para irla rescatando, porque vuelvo a insistir, ahorita se van a dar cuenta quienes nos ven, el tamaño de la propiedad, ¿no? Es una casa muy grande, ¿no? Prácticamente es la mitad de la cuadra, ¿no? Entonces, eso hizo que poco a poco, por el paso del tiempo, pues se fuera precisamente abandonando, ¿no? Y a partir de ese hecho histórico tan importante, David, es que se le rescata y se le convierte precisamente en lo que hoy es, ¿no? Una sede del Ayuntamiento de Izúcar, sede de oficinas, mucha gente viene aquí a hacer los trámites y pues ya ahorita veremos más adelante, le hemos agregado un plus, digamos, a esa visita. Ahora no nada más queremos que nuestros visitantes vengan a hacer su trámite, sino tienen la posibilidad de conocer un poquito de la historia de Izúcar y la historia de la casa. Quiero que hagas un acercamiento, David, de esta foto que tenemos aquí. La tenemos, no crean que nada más aquí como salero, luego les digo a los estudiantes sobre todo. La tenemos por una razón muy interesante. Es la única foto que hemos podido encontrar del interior de la Casa Colorada, ¿no? Lo que estamos viendo en el retrato es algo interesante porque es algo que todavía tenemos presente. Aquí en la foto pueden ver ustedes que hay un árbol, hay unos venados colgados, es una escena de cacería. El árbol que se ve en la foto es el árbol que tenemos aquí junto a nosotros, ¿no? Sí, obsérvenlo bien. Yo hasta te invito a que te alejes un poco. La toma está hecha de donde estás tú un poquito hacia atrás, ¿no? Es el mismo árbol, puedes ver atrás los arcos, ¿no? Y todo eso. Entonces, sin duda es una manera muy interesante de evocar precisamente el pasado de la casa, ¿no? Estamos teniendo que esta foto se tomó más o menos en los años 20, 30 quizás, aproximadamente. Ahí pueden ver el tamaño del árbol. El árbol es un chicozapote, ¿no? Que son estas especies que hay en nuestras huertas que todavía nos quedan aquí en Izúcar. Y es un árbol que todavía está vivo, nos dicen quienes conocen de estos temas. Por alguna razón es el único que quedó. Probablemente pudo haber habido más vegetación aquí en el patio, pero por X, Y o Z pues ya no se conservó. El árbol se fue quedando, y por ahora pues también es algo importante, ¿no? que lo tengamos aquí, porque le da como que ese toque para romper un poco la monotonía del edificio, ¿no? El hecho de tener una planta precisamente aquí, y más una planta con esta antigüedad. Estamos hablando de que el árbol, pues yo creo que ya va rayando los 100 años, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, ¿no? También ya tiene un valor patrimonial muy, muy interesante, y la foto nos las proporcionó alguien que perteneció a sus antepasados a la familia que fue propietaria precisamente de la casa. La familia era una familia de apellido Pacheco, ¿no? Se sabe que ellos fueron los últimos propietarios. La última propietaria se llamó Carmen Pacheco. Al representante de ella es a quien le expropian precisamente la casa, pero lo interesante es que por la tradición oral, David, sabemos que quien le ofreció la casa a los héroes de la independencia era un señor que también se apellidaba Pacheco, ¿no? Entonces podemos rastrear que esta familia pues fueron los propietarios de la casa prácticamente, por lo menos desde la época de la independencia, 1811, 1812, hasta 1985 que el gobierno municipal expropia, ¿no? Entonces ellos han tenido precisamente la propiedad de esta casa, y el señor que está en medio se llamó Luis Constantino Garzón. Ahí lo vemos con su rifle y todo así muy viniendo de la cacería. Él fue presidente municipal de aquí de Izúcar de Matamoros en los años 30 aproximadamente, y él se casó con una señora de apellido Pacheco. Entonces creemos que por eso está retratado precisamente acá, ¿no? Probablemente los señores que están junto a él sean, yo conjeturo que el señor de abajo puede ser que sea el suegro, y a lo mejor el otro señor, el capataz o el que cuidaba, su administrador, no lo sé, algo así, ¿no? Exactamente. Entonces es un testimonio que siempre nos gusta que la gente vea, y que vea que todavía contamos con algo que está retratado ahí hace muchísimos años. Está genial, amigo. Bueno, pues vamos a seguir, vénganse para acá.
Sí, claro. Bueno, acá hacemos este pequeño pasillito, David, hacemos la transición entre los dos patios de la casa, ¿no? El patio principal, que yo siempre les decimos a los visitantes, pues imagínense que esa era la parte donde recibías a la gente, seguramente donde jugaba la familia, los niños de la familia que eran la propietaria, ¿no? Todo lo que hacemos como que cuando recibimos a alguien. Pero este patio, en cambio, tenía una función de dar servicio. Eran casas tan grandes, de tanta complejidad, que seguramente tuvieron muchos sirvientes, mucha gente de servicio, ¿no? Y como estamos hablando de la época virreinal, pues era la época donde no había electricidad, no había gas, todo eso, todo, a pesar de que tenían el dinero, todo tenía que hacerse de manera rústica, ¿no? Entonces seguramente aquí en este patio debieron de haber tenido la leña guardada en alguna de estas bodegas, debieron de haber tenido animalitos, a lo mejor gallinas, a lo mejor cerdos, ¿no? Caballos, mulas, todo lo que le pudiera dar servicio a la casa. Ahorita que entremos a las salas del museo les voy a enseñar un detalle muy curioso, porque la casa tenía salida hacia la parte trasera, hacia donde hoy está el tianguillo, que lo tenemos aquí atrásito de estas paredes, y que obviamente el tianguillo no siempre estuvo ahí. Ahorita vamos a platicar también un poquito de esa historia, pero era una casa obviamente como las casas hoy, las grandes mansiones, ¿no? Con puertas traseras, con puertas de servicio. Seguramente este hacendado que les platico que fue el dueño tenía un carruaje, tenía carretas, ¿no? Y entraba por aquí, salía por aquí, ¿no? Entonces tratemos de imaginar esta parte como para ese servicio. ¿Qué es la función que hoy le dimos? Bueno, hoy esta parte se recuperó, David, eso es algo muy importante. Pueden ver esta superestructura metálica que hay aquí, que tiene doble función. Por un lado, es reforzar la estructura de la casa, ¿no? O sea, porque con el sismo la verdad que fue el daño impresionante. Y por el otro, nos generó algunos otros espacios. Bueno, lo primero que nosotros mostramos aquí en exposición, David, es un conjunto de piezas de la época prehispánica. Tenemos aquí propiamente lo que corresponde a una ofrenda. Las culturas prehispánicas, cuando enterraban a alguien, cuando alguien fallecía, tenían la creencia de que la persona realizaba un viaje. Y cuando tú realizas un viaje, yo siempre se los pongo como de ejercicio, sobre todo a las generaciones más jóvenes, les digo, ¿qué te llevas a tu viaje? Pues te llevas tu agua, te llevas tu torta, tu golosina, ¿no? Tus papitas, ¿no? Bueno, pues esa idea que es tan muy cotidiana, la pensaban los prehispánicos porque decían, si alguien moría, pues tenía que llevarse su comida, ¿no? Para hacer ese viaje que iba a otro lugar, a otro espacio. Por eso es que cuando se encuentran estas huellas del pasado prehispánico, encontramos cajetes, cosas de barro, pero a veces lo que se nos olvida es que esto tenía comida. Obviamente la comida se va a deshacer con el paso del tiempo, ¿no? Pero ahora sí que los recipientes son los que van a quedar, y ¿qué es lo que encontramos los arqueólogos, ¿no? Cuando así hacen precisamente las exploraciones. Esta ofrenda se encontró junto a nosotros aquí en el tianguillo, cuando lo remodelaron hace algunos años, a la hora de estar haciendo las columnas donde pusieron toda esta estructura, pues se encontró todos estos esqueletos. Se encontraron esqueletos, siempre les cuento, de más o menos 5 individuos, pero de esos 5 individuos solo 2 estaban más o menos completos. Y, dato interesante, estos 2 esqueletos más completos pertenecían a 2 mujeres. Es decir, estas ofrendas pertenecieron a 2 mujeres. ¿Cómo sabían que eran mujeres? Los huesos tienen ciertos parámetros que te permiten saber algunos datos precisamente del esqueleto. Pero si no hubiéramos tenido la posibilidad, yo siempre les digo, de saber eso de los huesos, tenemos en los propios objetos tenemos la clave para saber que eran mujeres. Y la clave nos los dan los 2 objetos que tenemos aquí a la mitad de la vitrina, que es el metlapil, seguramente todo el mundo sabe que es para el metate, ¿no? Y los malacates, que son estas pequeñas como pirinolas de piedra. Mucha gente me dice, es que creemos que eran como para collares. No, tienen una función muy peculiar, David. Lo que hacen es que, si tú te puedes acercar un poquito con la cámara, ves que tienen un hoyito, ¿no? Ahí lo podemos ver. En ese hoyito metían un palito, una varita, y ahí iban enredando, como una especie de rueda, iban enredando las fibras, sobre todo de algodón. Aunque no me lo crean, en la época prehispánica el principal cultivo de nuestra región era el algodón, ¿no? Cuando llegan los españoles y traen la caña de azúcar prácticamente viene a suceder al algodón como el cultivo predominante en toda la región de Izúcar. Por eso es que vamos a encontrar muchos de esos malacates, porque era parte precisamente de la actividad de la región. Ojo, el tejido, el hilado en la cocina eran actividades femeninas. Yo sé que hoy las mujeres que nos vean van a decir, no, bueno, hoy ya no aplica eso, ¿verdad?
pero estamos hablando que estas mujeres las enterraron hace 500 años, ¿no? Entonces era otra mentalidad, otra manera de ver precisamente el mundo y la cultura. Y también parte de la ofrenda, tenemos aquí esta pequeña escultura de un perrito. ¿Por qué el perrito? El perro en las culturas prehispánicas es el acompañante de los muertos. Seguramente muchas personas que nos ven vieron esta película de Coco, ¿no? No crean que es de gratis que hay un perro teniendo un papel tan importante. El perro, el Xoloscuintle, era el que llevaba a los muertos literalmente, ¿no? Entonces, por eso no era raro que en las ofrendas aparecieran este tipo precisamente de esculturas, como la que vemos precisamente aquí. Ahí tú la puedes ver, es un perrito muy, muy peculiar, que era parte precisamente de esta ofrenda que tenían estas dos mujeres. Y bueno, cerramos esta pequeña muestra del pasado prehispánico con la bendita obsidiana, ¿no? Que es el elemento que le da nombre a Izúcar. Izúcar significa el lugar donde se labra o se trabaja la obsidiana, y a veces para que no podamos nomás quedarnos con lo que les describimos de qué es la obsidiana, pues no hay como verla en vivo y a todo color, ¿no? Que es este material de color oscuro, que es un vidrio volcánico, que tenía la peculiaridad, David, de que como en la época prehispánica no había tanto metal, la metalurgia no estaba tan desarrollado, todo se cortaba con instrumentos de obsidiana. Yo siempre les digo, desde las señoras que hacían la comida, para cortar el guajolote, para cortar los animalitos, hasta los guerreros que con sus puntas de flecha o con sus armas tenían que utilizar este material. Por eso era muy importante y de mucha trascendencia. Y Itzócan, el nombre antiguo de Izúcar, era un lugar donde había grandes artesanos que se dedicaban a hacer todos estos objetos que tenían como materia prima la obsidiana. Por eso es que el nombre que se adopta a Izúcar es el lugar donde se trabaja o se labra la obsidiana. Y aquí hay una muestra precisamente de ello. Bueno, avanzamos, vénganse para acá. Y llegamos pues al Izúcar de la época virreinal, ¿no? Ya platicamos un poco de lo prehispánico, pero también quisimos mostrarle a nuestros visitantes un poco de lo que sucedió en la época virreinal, ya cuando los españoles se asientan aquí. Y esto lo contamos a través de la historia del Hospital de San Juan de Dios, que también vamos a mostrar en algún momento aquí en los Rastreadores de Leyenda, ¿no? Entonces, lo mostramos a través de 2 de los libros administrativos del hospital. Estos libros tienen una peculiaridad, David, son libros muy antiguos, son libros que tienen casi 300 años de antigüedad, ¿no? O sea, son objetos muy, muy preciados por esa antigüedad, pero también por la información que nos cuentan, ¿no? Porque nos habla un poco de cómo era el manejo de la salud en la época virreinal. Yo siempre les digo, el hecho de que hablaban de un hospital, a lo mejor hoy nos viene a la mente pues todo lo que hacemos en los hospitales, ¿verdad? Pero los hospitales virreinales eran muy, muy distantes a esa imagen, eran muy rústicos, muy rudimentarios, pocas medicinas, un solo doctor, ¿no? Entonces la atención a la salud en la época virreinal era, la verdad, muy, muy complicada. Pero el hecho de que Izúcar tuviera un hospital hablaba de que el pueblo o la comunidad era importante, ¿no? Este hospital que hubo aquí en Izúcar estuvo a cargo de los padres juaninos, que son una orden religiosa que su vocación es la salud. Ellos se dedican a eso, todavía existe esta orden de los juaninos. Se llaman juaninos porque su fundador se llamó San Juan de Dios, ¿no? Que fue un santo español, muy famoso por su piedad. Y los juaninos fundaron hospitales en la ciudad de Puebla, en Atlisco, en Tehuacán y en Izúcar precisamente. El más joven de esos hospitales fue el de Izúcar, que fue fundado en 1748. Ese hospital funcionó prácticamente ahí donde vamos a conocer en lo que es la Casa de Cultura, hasta 1959, que se construye lo que conocemos como el antiguo Hospital de Salubridad y que hoy llamamos el CIS, donde van a hacer los trámites. Es hasta 1959, obviamente lo que era el hospital, hagan de cuenta que era la novedad, ¿no? El hospital moderno y todo eso. ¿Por qué? Porque este era un hospital virreinal, ¿no? Totalmente rústico. No les vamos a contar mucho de eso porque allá lo vamos a ver en físico con lo que queda de esas instalaciones. Ahora, ¿por qué tenemos estos testimonios, David, en manos del ayuntamiento? Mucha gente me lo pregunta. Porque a mediados del siglo XIX, con leyes de reforma, las órdenes religiosas tenían que dejar la administración de los hospitales. No crean que el Izúcar era el único. En muchas otras partes de México, las órdenes religiosas tenían hospitales, ¿no? Pero por decreto del presidente Juárez, por las leyes de reforma, ellos tienen que dejar esos hospitales en manos del gobierno civil. Y en el caso particular del hospital de acá de San Juan de Dios, quien entra al quite, digámoslo así, es el ayuntamiento de Izúcar, ¿no? Que se empieza a hacer cargo del hospital más o menos de 1850 hasta el 59, que ya se funda el nuevo, precisamente,
hospital, ¿no? Y vuelvo a insistir, en el archivo tenemos muchos testimonios de eso. Tenemos, por ejemplo, pues que el ayuntamiento pagaba el sueldo del doctor, solo había un médico, no crean que había tantos, ¿no? Había una persona como de apoyo que equivaldría hoy a la enfermera, una nada más, una cocinera y a lo mejor alguien que medio ayudaba ahí como de servicios. Y ese era todo el personal del hospital. Era una cuestión muy caótica porque de cualquier batalla que había traían a los heridos acá. Y le voy a decir lo más feo, ¿no? Generalmente la mayoría fallecía, ¿no? O sea, no se tenían las capacidades suficientes como para atender a todas las personas, ¿no? O sea, eso era lamentablemente pues lo propio de un hospital que era pues muy, muy rústico, ¿no? Entonces, estos libros tienen datos acerca de inventarios, por ejemplo, de qué objetos tenían en el hospital. Por ejemplo, acá el que tenemos en la hoja que está abierto es el inventario del refectorio o comedor. Ahí nos dice que tenían una mesa, que tenían sus sillas, sus cucharas, los metates, ¿no? Así, de ese tipo de algo que hoy es un inventario, pero obviamente de cosas muy rústicas, que hoy dirán, ay, bueno, pues como para qué vas a tener el metate en la cocina del hospital, ¿no? Pues estamos hablando de una cocina virreinal, ¿no? Entonces todos esos objetos pues están ahí enlistados, ¿no? ¿Por qué eran tan precisos en eso? Y esto es algo muy importante, porque aunque ustedes no lo crean, a estos hospitales virreinales también les hacían auditorías. Los juaninos de México mandaban a ver cómo trabajaban, ¿no? Fueran muy rústicos, pero tenían que dar, documentalmente dejar claridad de cómo se administraba precisamente ese hospital, ¿no? Y son los dos libros más antiguos que tenemos del archivo. Y estos en particular son bien interesantes, David, porque uno de esos libros estuvo por muchos años en la oficina del presidente municipal, ¿no? Hasta que hoy, gracias al apoyo de nuestra presidenta, pudimos sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque ahí nadie lo iba a ver. Lo digo con todo el respeto, ¿no? O sea, solo quien fuera a platicar con la presidenta y lo que menos vas a hacer es ver qué tienen, ¿no? Entonces, le pedimos que lo trajéramos a la exposición. Es preferible que toda la gente lo vea, lo conozca. Ese es uno. Y el otro es un libro que pudimos encontrar en el rescate que estamos haciendo del archivo. Debajo de miles de cajas, ahí estaba ese libro de más de 300 años de antigüedad. A mí me tocó encontrar este libro, que es una gran joya. No lo digo en el sentido económico, sino en el sentido histórico, ¿no? Son testimonios muy valiosos precisamente de la historia de aquí de Izúcar. Bueno, no contamos tanto del hospital porque vamos a tener la oportunidad de en vivo y a todo color contarles muchas de las historias de ese hospital juanino. Pero bueno, algo de esa documentación la tenemos mostrando aquí en la Casa Colorada. Bueno, vamos a seguir, vénganse para acá. Siempre aquí les platicamos cuando hacemos el recorrido guiado, o lo que mostramos tiene que ver mucho con esa herencia del apellido de Mariano Matamoros. Por eso tenemos esta casulla que nos las prestaron, que es un poco ilustrativa de la función sacerdotal, David. Es del estilo, digamos, como antiguo. Hoy los sacerdotes utilizan unas vestimentas un poquito diferentes, ¿no? Ya con otro espíritu y con otra idea, pero este es, digamos, de esas épocas un poco más antiguas, ¿no? Y además con un poco más de trabajo en la tela, en los detalles, ¿no? Y todo eso lo pueden ver. ¿Por qué? Porque Mariano Matamoros pues, fue un sacerdote, y un sacerdote que yo siempre les cuento a nuestros visitantes, siempre tuvo como mucho, pudiéramos decir, como una cierta conflicto personal por haberse incorporado a la lucha de independencia, ¿no? Porque él pues sabía que era algo contrario al gobierno, ¿no? Y toda esta dinámica. Sin embargo, también en el fondo él estaba muy convencido de que la lucha que ellos tenían pues era una lucha que se tenía que hacer y que tenía un fundamento hasta él lo equiparaba con Dios, que Dios estaba de su lado. Hay algunos documentos donde él escribe y menciona que él siente como sacerdote que lo que hicieron no estaba mal, ¿no? Sino que era por una cuestión que era justa totalmente, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy interesante. Y Mariano Matamoros, cuando estuvo aquí en Izúcar, prácticamente nunca desarrolló esa veta sacerdotal, ¿no? En lo posible evitó cualquier cuestión relacionada con su vocación sacerdotal por ese mismo conflicto que él tenía. Yo siempre les digo, a diferencia de, por ejemplo, Morelos, tenemos un relato muy interesante de don Carlos María de Bustamante, que fue un cronista de la independencia, que dice que cuando tienen una batalla aquí en Izúcar, pues salen correteando los insurgentes hasta la Galarza, así lo menciona en el texto, y que todavía ya se da, pues ya se imaginarán una refriega, todavía se avientan de tiros y todo eso, y que Morelos todavía se da tiempo de confesar a un soldado moribundo en medio del fragor de la batalla, ¿no? Entonces, algo que Matamoros seguramente no hubiera hecho, ¿no? Entonces, porque él no consideraba que eso fuera como muy pertinente. Y algo que yo siempre también les cuento es que cuando lamentablemente capturan a don Mariano Matamoros, allá en Michoacán, precisamente, pues le hacen un juicio, ya se imaginarán, ¿no? Y empiezan a buscarle pues todos los defectos posibles, ¿no?
Lo hicieron con Hidalgo, lo hicieron con Morelos, ¿no? Por ejemplo, a Hidalgo y a Morelos les señalaron así en el juicio muy, muy puntual que ellos habían tenido hijos, ¿no? Y que como sacerdotes eso no era correcto, ¿no? Y todo eso. Y quedó plasmado y bien puntualizado porque fue una de las cosas que más le señalaron. En el caso de Matamoros, aunque él siempre anduvo con un muchacho que decía que era su hijo adoptivo, los que investigaron su vida nunca encontraron de verdad un testimonio de que él fuera padre de manera real. Y pues los historiadores de la época dicen, en realidad si él hubiera sido su padre, seguramente lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo él era precisamente. Y cuento algo que también es bien interesante, cuando le hacen como un interrogatorio, está el interrogatorio que es muy, muy interesante, le preguntan, ya sabrán muchísimas cosas de la guerra, de por qué entró, que qué hacía y todo eso. Y le hacen una pregunta, señor licenciado Mariano Matamoros, ¿es cierto que las tropas que usted formó en Izúcar eran a las que todo mundo quería entrar? ¿Cuál es la respuesta de Mariano Matamoros? Efectivamente, mucha gente quiso entrar, pero no a todos los recibíamos, ¿no? Cuento esto porque esto nos habla del ejercicio que hizo Mariano Matamoros aquí, David, en Izúcar, que fue el de formar que se considera el primer ejército mexicano. ¿Por qué le llamamos que es el primer ejército mexicano? Porque es por primera vez que una tropa insurgente va más allá de nada más darte un arma y disparar. Mariano Matamoros seleccionó gente, no aceptaba a todo mundo, ¿no? La capacitó, la adiestró, había ejercicios en la Plaza Mayor, así nos los describen las fuentes, ¿no? En el Zócalo caminaban, marchaban, un mini regimiento, mandó a hacer una fábrica de pólvora aquí en Izúcar, les hizo sus propias armas, los mandó a uniformar, mandó a hacer uniformes para toda la tropa, y por último hasta les hizo una bandera, ¿no? Entonces él, a pesar de ser alguien que no tenía ninguna formación militar, él concibió que el ejército tenía que ser lo más formal de manera posible. ¿Por qué? Porque eso iba a ayudar a que ganaran las batallas, nada más, ¿no? Entonces era un hombre con mucha visión, y todo ese ejercicio, que ahorita lo platicamos de manera muy rápida, mi estimado David, lo hizo precisamente aquí en Izúcar. Y derivado de todo este trabajo que hizo Mariano Matamoros aquí en Izúcar, es que ya cuando acaba la Guerra de Independencia, pues se le agrega el apellido de él aquí a nuestra ciudad. Y acá tenemos una bonita reproducción de ese decreto del Congreso del Estado de Puebla del año de 1825, por el cual se le agrega o se concede al pueblo de Izúcar el título de ciudad con el nombre de Matamoros. Es decir, Izúcar empezó a llamarse Matamoros desde esa fecha, 29 de octubre de 1825. Estamos a 3 años de que se cumplan 200 años de ese decreto que podemos ver precisamente aquí. Y Izúcar no nada más es el único lugar que lleva el apellido de Mariano Matamoros, hay otras ciudades en México que lo llevan. Quizá la más famosa, yo siempre les digo, Matamoros, Tamaulipas, que es muchísimo más grande que Izúcar y muchísimo más desarrollado, ¿no? Sin embargo, en Matamoros, Tamaulipas, don Mariano nunca estuvo, nunca llegó hasta allá. En cambio, aquí en Izúcar, pues él vivió aquí, y cuando yo les digo vivió aquí en Izúcar, me refiero literal, vivió aquí, en la Casa Colorada, en este edificio. Seguramente, y digo, aunque parezca muy romántico, pero pensemos que debió de haber estado supervisando todo lo que hacían acá. Desde la gente que hizo los uniformes, hasta quienes estaban fabricando las municiones, o quienes estaban ensayando o haciendo los ejercicios en el Zócalo, ¿no? ¿Por qué? Porque un proyecto de ese nivel de trabajo tenía que ser un proyecto que estuviera precisamente muy vigilado, ¿no? Vénganse para acá, vamos a ir conociendo de la historia. Seguramente muchos se preguntarán por qué son como estos cuartitos, mi estimado David, porque eran las bodeguitas precisamente de la casa. Lo que también se quiso hacer es respetar lo que había, ¿no? Sino que lo que había se consolidó, se trabajó, y nosotros hicimos el ejercicio de hacer ese discurso del museo aprovechando los espacios que teníamos, ¿no? Porque también hay que visualizar nuestro espacio. Por eso es que vamos como de cuartito en cuartito. ¿Qué tenemos aquí? Hicimos una pequeña selección de algunas de las fotos antiguas que hay de la Casa Colorada. Fotos del exterior, les decía ya en el patio que solo tenemos una del interior, pero estas sí son fotos del exterior, de más o menos para darnos cuenta un poco que pues en realidad la casa se ha conservado de manera muy, muy fidedigna, ¿no? Tú puedes ver esta que estoy señalando, que es la más antigua de las fotos, que es más o menos contemporánea de la que tenemos ahí en el patio, y prácticamente si tú te pones en la misma posición, la casa se ve igual, ¿no? O sea, es prácticamente igual, ¿no? Entonces, más o menos ha conservado esa fisonomía. Luego allá arriba tenemos una de los 60, que es el costado sobre Comonfort. Ahí podemos ver todo ese lado de Comonfort. Un dato interesante que nos da esa foto es que ahí se ve un negocio en la esquina de Casa Colorada y dice cristalería, ¿no?
y hubo muchos negocios aquí en la Casa Colorado. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso en otro espacio. Y la última, que es más o menos como se veía, David, cuando después de que la expropiaran, ¿no? Como quedó en ruina. Yo les digo que yo siendo niño, me acuerdo que pasabas por la casa y la veías todo. A lo mejor tú sí lo recuerdas también. Así la recordamos, ¿no? Sí. Que ahí estaban toda con palos y todo eso. Luego tenemos aquí, vamos, les digo, avanzando en la historia de Izúcar, un objeto que creemos que se utilizó durante la Guerra de Reforma, durante este episodio en el cual Izúcar es defendido por el general Miguel Cástulo de Alatriste, este general por el cual nuestro mercado se llama así, precisamente, en el cual pues hubo una batalla entre los liberales y los conservadores. Entonces, en esa batalla, pues, seguramente hubo muchas cuestiones importantes, y este cañón que tenemos aquí es un pequeño cañón, lo encontraron en una casa de la calle de Allende, nos los ha prestado una familia de esta calle, y es muy peculiar. ¿Por qué? Porque en realidad para encontrar armamento de esa época, de verdad que es algo muy, muy difícil. Van a decir, ¿cómo saben que es de esa época? Ah, porque tiene letras, precisamente. A ver si tú puedes acercarte un poquito con la cámara, pero ahí podemos ver que tiene ahí las letras, tiene el año, 1851, tiene Puebla, es decir, fue fabricado en Puebla. Pueden ver el hoyito donde se le ponía la mecha al cañón, ¿no? Ahí lo pueden ver el hoyito. Y el nombre del fabricante, que era un señor francés que se llamó Federico Maillard, y que fue como que el que tuvo la fábrica más grande de armamento en todos esos años. Y lo curioso del objeto es que el objeto explotó. Ahí lo podemos ver, está roto, ¿no? Entonces nos cuenta la familia, que esto es una anécdota padrísima, que cuando lo descubrieron en su patio, junto al cañón había un esqueleto. Obviamente la abuelita de esta familia dijo, no, los huesos ahí los dejan. Sacaron el cañón, pero los huesos los dejaron. Lo que interpretamos es que seguramente era del soldado que llevaba este cañón. ¿Qué le pasó? Le reventó. Le reventó y seguramente ahí quedó, ¿no? Imagínense la fuerza que ha de haber tenido la explosión. Si nos agachamos tantito, mi David, podemos ver el grosor, y esto es un metal puro todavía. Hoy ya el metal está muy industrializado, ¿no? Pero este es de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, es todavía un metal bastante fuerte. Para haber tenido esa destrucción, debe haber sido una explosión. Y para haber matado al hombre, imagínense lo que ha de haber pasado, ¿no? Y todo eso. Luego tenemos aquí otros documentos de nuestro archivo histórico. Estos son importantísimos porque son de la época de la Revolución, mi estimado David. Son documentos donde se menciona la presencia de Emiliano Zapata aquí en Izúcar. Esto lo conocíamos por algunos, obviamente, estudios de historia, por la tradición oral. Los abuelitos también lo cuentan, ¿no? Te lo cuentan y todo eso, pero no habíamos tenido la posibilidad de verlo reflejado en documentos propios de aquí de Izúcar. ¿Qué nos cuentan estos documentos? Que en algún momento cuando llega Zapata, Zapata tomó Izúcar el 16 de abril de 1911, y a él le acontece un hecho muy importante que nos cuenta este documento. Parece ser que cuando él llega aquí a Izúcar, él le exige a las autoridades que le entreguen el dinero de la tesorería, ¿no? Obviamente las autoridades, pues no les queda de otra, se lo tienen que entregar, ¿verdad? Por obvias razones, ¿no? Pero las autoridades de esa época le hacen una petición muy sui generis a Emiliano Zapata. Dicen, bueno, sí, le vamos a dar el dinero, pero le pedimos un favor, que nos permita pagar el sueldo de los maestros que venían de Puebla a las escuelas de Izúcar, que no creen que eran muchas, eran 4 escuelas las que había, ¿no? Para que ellos se puedan regresar a su casa y no les vaya a pasar nada. En el documento nos dice que Zapata accedió. Les digo, sí, páguenles a los maestros, que se vayan a resguardar, y el resto del dinero, pues me lo tienen que entregar. ¿Qué hizo después de eso Zapata? Pues nada más y nada menos que quemó el Palacio Municipal, que ya en el capítulo anterior les contamos un poquito de esa historia. Pues esa historia se relaciona precisamente con estos documentos que vemos aquí. Vénganse para acá. Otro libro antiguo de nuestro archivo, el libro más antiguo de Cabildos, del año de 1918. Este libro ya tuvimos la posibilidad de que nos lo restaurara la UAD, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos ha apoyado en varias cosas. Ya está restaurado. Lo ponemos primero con la intención de que la gente vea cómo, pues desde que Izúcar siempre ha tenido toda una tradición de gobierno muy, muy formal, ¿no? Además de que mucha gente a mí me dice que se sorprende con las letras, David, con la forma en que escribían, ¿no? Que es hoy algo que difícilmente, les digo yo a mis alumnos, difícilmente vamos a lograr, y menos si seguimos dando clases en línea, ¿no? O sea que ya no vamos a escribir nada, ¿no? Pero sí es muy sorprendente la manera en que se escribía, en que se firmaba, ¿no? Y además la conservación del papel es un papel de más de 100 años de antigüedad, ¿no? Y que está
prácticamente en un estado en el que lo podemos ojear todavía, ¿no? A lo mejor sin ninguna posibilidad de riesgo. Y también tenemos nuestras artesanías, ¿no? Acá es muy poquito lo que contamos de nuestras artesanías, pero sí se nos hace simbólico saber un poco acerca de este objeto llamado árbol de la vida, que todos hemos escuchado aquí en Izúcar, que a veces únicamente lo visualizamos como una especie de adorno, como un objeto para adornar, para regalar, pero que tiene una historia muy bonita, ¿no? Hace 50, 60 años, estos árboles de la vida se mandaban a hacer para un momento muy especial de la vida de la gente, que era el matrimonio, ¿no? Sabemos que los padrinos de velación, que son los padrinos más importantes de una boda, les digo yo a mis alumnos, no son los de la bebida o los del grupo musical, ¿no? Y todo eso, les digo, regalaban al nuevo matrimonio este árbol antes de que ocupara la casa que pues ya iban a tener como familia, ¿no? ¿Qué simbolizaba? Era una especie de deseo de que la nueva familia fuera una familia con muchos hijos, ¿no? Hoy esto que yo digo pues está fuera a la mejor de la visión actual, ¿no? Pero hace 50 o 60 años, entre más hijos hubiera, implicaba que era una familia, yo les decía, a veces mucha gente se ríe, más exitosa y que más se querían, ¿no? Hoy me dirían alguien, quién sabe si eso sea así, ¿no? Pero tiene una razón también económica, yo les cuento. Recuerden que el Izúcar de hace 50 o 60 años era un Izúcar muy rural, ¿no? Si tú tenías más manos para trabajar el campo, ¿qué te vas a evitar? Pagar más gente, ¿no? O sea, tiene también ese razonamiento. Por lo tanto, el matrimonio exitoso era el matrimonio que tenía muchos hijos, ¿no? ¿Qué simboliza el árbol de la vida? El paraíso cristiano. Por eso lo vemos con florecitas, con pajaritos, con muchos colores, ¿no? Y todo eso. Y el tronco del árbol es la efigie de San Miguel Arcángel. ¿Por qué San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel es el protector de la familia, el protector del paraíso, donde surgen Adán y Eva, que son pues, los primeros esposos como tal. Por eso él es el tronco del árbol de la vida. Le llamamos del estilo antiguo, así empezaron a hacerse los árboles de la vida. Este es de la familia Flores, que ellos ya no continuaron con su trabajo, pero tenemos algunas piezas muy interesantes como este que nos prestaron para exposición. Y esto, mi estimado David, ha evolucionado, y ha evolucionado para cosas como la que vemos precisamente del otro lado de nuestra exposición. Este es un árbol de la vida del taller de don Alfonso Castillo. La familia Castillo también es una familia con una larga tradición en la elaboración de cuestiones de barro, y podemos ver cómo ha ido avanzando ese trabajo, ¿no? Vemos el trabajo de las grecas, el trabajo de los detalles. Cualquier cosa que tú le hagas un acercamiento a este objeto, vas a encontrar algún detalle que te llame la atención. Hoy tenemos 16 talleres en Izúcar dedicados a hacer como este o una serie, todo lo que se nos pueda ocurrir de barro, pero siempre mostrando toda una larga tradición en Izúcar, que es el manejo precisamente de la cerámica, ¿no? Y además que esto ha generado un reconocimiento a nivel internacional. Que mucha gente a veces no lo cree, pero hay gente que viene exclusivamente a buscar estas artesanías, y las artesanías de Izúcar están, puedo atreverme a decir, David, que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo vas a encontrar algo de esto, porque es algo muy representativo precisamente del arte, de la artesanía, de la historia, ¿no? Y algo que le da mucha identidad precisamente a Izúcar. Y les comentaba algo interesante que de acá podemos ver, yo te invito a que hagas una toma, porque estamos en el fondo de la casa y van a ver que tenemos ahí las puertas. Ahí tenemos 2 puertas, mi estimado David, ¿no? Obviamente ya están tapadas, porque del otro lado tenemos el tianguillo, ¿no? Pero en la época de utilidad de la casa, seguramente estas puertas pues eran las puertas de servicio, ¿no? Las puertas por donde salían las carretas o entraban las carretas, ¿no? El carruaje y todo eso. Vean, por ejemplo, que tienen hasta los goznes, estos objetos como de piedra, que era donde iba el palo, digamos, donde se movía propiamente la puerta como tal, ¿no? Entonces, está esos testimonios de cómo se ha ido, pues, utilizando precisamente la casa, ¿no? O de cómo se ha ido modificando, pues, para las funciones que hoy precisamente tenemos, ¿no? Y bueno, con esto cierra precisamente nuestra exposición de lo que es la parte de museo. Vamos a conocer la terraza, nomás para que vean un poquito nuestros visitantes. Este espacio que también está encima del museo. Vean para acá. Vean que vamos viendo estos detalles de la arquitectura, David. Por ejemplo, estas ventanas son muy peculiares, ¿no? Muy peculiares. Sí, las vamos a ver del otro lado, ahorita que bajemos. Esto les decía que estamos sobre el museo. Esto no existía como tal, es lo que se agregó
como parte del refuerzo, y también con la idea de tener más espacios en la casa, ¿no? O sea, es otra... Sí, ¿no? Para aprovecharlo, ¿no? Acá sí hacen actividades, luego vienen a ensayar algunas cosas, se han hecho algunos eventos, y la idea es que pues para eso sirva, ¿no? Valga la expresión, toda esta gran terraza. Junto tenemos el tianguillo, precisamente, que ya platicábamos. Atrás de toda esta pequeña pared está propiamente el tianguillo. Y de aquí, miren, podemos apreciar precisamente todo el conjunto de la casa. Pero es lo que te iba a decir, enséñale para que él pues vea precisamente. Sí. Bueno, vamos a entrar por acá. Fíjense que se quedó así, mucha gente nos pregunta qué era. Yo tengo la teoría que a lo mejor aquí estuvo la cocina original de la casa y que pudo haber sido parte como del fogón, pero que en algún momento lo clausuraron y ya cuando empezaron a arreglar no quisieron demolerlo. Y ahora lo ocupamos de repente para poner alguna cosa, eso. Aquí hemos hecho algunas exposiciones temporales. Entonces por eso hemos aprovechado todas las cosas que tiene pues la casa. Pero vénganse para acá. Esta sala en particular es muy especial porque tiene o conservó un objeto que pues pareciera que está un poco fuera de lugar, David, ¿no? Si lo pensamos en la casa como oficinas, como museo, ¿no? Alguien diría, pues esto cómo embona aquí. ¿Y qué es este espacio? Es un horno, ¿no? Ahí podemos ver todavía los huecos precisamente del horno. ¿Qué hace este horno en Casa Colorada? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué está aquí? Bueno, en algún momento de su historia, pues la casa dejó de ser esta casa de un propietario, de un rico, ¿no? Y se fue rentando por pedacitos. Antes de que se expropiara, y nos han contado muchísimas historias, muchas personas que han venido, gente que llegó a vivir aquí en Casa Colorada, era una especie de vecindad, casi concibámoslo, ¿no? Había gente que vivía en un cuartito arriba, en otro cuartito, acá vivía una familia en particular. La familia que vivió aquí era una familia de panaderos, ¿no? Cuando yo los conocí, y ya sabíamos de este horno, yo les preguntaba, pues ¿ustedes construyeron el horno? No, me decía esta familia, la familia Reyes, que les mando un saludo, ojalá nos vean, a las maestras Reyes, nos decían que ellos vienen a rentar aquí precisamente porque el horno estaba aquí. Ellos eran una familia que se dedicaba a eso, ya estaba precisamente, ¿no? Y todo eso. Su panadería se llamó La Guadalupana, precisamente, eso nos contaron. Esta era, digamos, la panadería como tal, digo, tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y hacia allá, que tenemos como que esta salida, ahorita que está volteando David, ahorita está este zaguán de metal, pero el espacio que continúa se comunica con la calle, ya con el portal. Por lo tanto, imaginemos que el circuito era que la gente venía, entraba a la panadería, pues se llevaba su pan y volvía a salir, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eso es algo muy peculiar. Cuando se empezó a rescatar Casa Colorada, David, pues la propuesta de los arquitectos era que el horno se demoliera, porque decíamos, bueno, el horno como ¿para qué va a quedar ahí? Pero muchos nos opusimos porque dijimos, no, es un testimonio muy importante de todos los usos que ha tenido, ¿no? Ellos, si no mal recuerdo, dice que llegaron a rentar aquí en el 68. Y bueno, lo que nos decían cuando restauraron esta parte es que si se quisiera volver a echar a andar, se podría hacer. La verdad es que está ahí reservado porque a mí sí me gustaría que se volviera a echar a andar. Imagínense decir que te vas a comer un pan hecho en la Casa Colorada. Hoy este espacio, no me faltó decir David, se ocupa para exposiciones temporales, porque tenemos ahí estas bases, todo eso, precisamente. Ay, te apagué la luz. ¿Está bien así? Vénganse por acá. No, ahí déjala. Miren, ahorita ya salimos al patio principal, entramos por el patio secundario, ¿no? Como ven, pues hay muchos recovecos aquí en la Casa Colorada. Algunos cuartos se comunican, otros evidentemente no. Esas cruces, ¿no? Mucha gente piensa que tiene un simbolismo religioso o una cuestión así. Para nada, es algo muy práctico. Cuando se empezó a restaurar la casa, se le colocaron una cosa que se llaman tensores. David, ¿qué es eso de tensores? Imaginemos un gran cable metálico que lo que hace es que las paredes pues tienden a hacer esto. ¿Qué hace el cable? Las regresa, como un resorte y todo eso. Son muy rústicos, hoy ya son tan tecnológicos
que hasta los puedes ajustar. Los de Santo Domingo, que es la misma idea, fueron más modernos que esto. Gracias a esos de Santo Domingo no se nos cayó todo el convento, porque mantuvieron parte del entorno. Los de acá son mucho más rústicos, por eso la cruz metálica quedó como ahogada, pero eso ha ayudado a que se mantengan. Por eso está acá, y si te fijas también están del otro lado, ¿no? No es nada simbólico ni es algo religioso, es práctico, ¿no? Es un gran, imagínense un gran tornillo que está ahí reteniendo los muros. Vénganse para acá. Bueno, ahora vamos ya de nuevo a la planta alta, pero del lado de las oficinas. Ahorita vamos a platicar por qué hay esta división, tiene un razonamiento. Bueno, estamos en el vestíbulo, David, de lo que es la primera crujía, la que da al Zócalo. Aquí quiero mostrarles sobre todo las huellas de pintura mural. Ya puedes ver tú estos cuadraditos, como un color como melón, digo yo, negro, por ahí, un poco de naranja, ¿no? Que era la decoración de las casonas virreinales. Te voy a invitar a acercarte acá, mira, ven para acá, para que veas esta partecita, como una especie como de hoja, ahí la podemos ver, como remolino. Ahorita lo enfocas, ¿no? Entonces podemos ver aquí toda esta parte de los arcos, se conserva toda esta pintura, ¿no? ¿Por qué no está totalmente acabado? Mucha gente nos pregunta, bueno, porque cuando se hizo la recuperación, el dinero no alcanzó del todo. Imagínense recuperar todo el edificio, ¿no? Y todo eso, todavía quedaron algunos pendientes, y los pendientes son entre ellos la pintura mural. Esto todavía puede salvarse. Tiene plastas de cemento. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se empezó a rescatar la casa, a veces a estos elementos no se les daba el valor, David. Es poco a poco, conforme va avanzando el aprecio hacia el espacio. Hoy sabemos que es muy valioso esto, por lo tanto, en algún momento ese cemento se tendrá que retirar, ¿no? Los restauradores seguramente podrán reproducir algunos de estos motivos para darle una lectura un poco más clara a lo que vemos ahí, ¿no? Pero yo me imagino que esto ya totalmente restaurado seguramente le va a dar una fuerza y te va a hacer evocar cómo era el espacio totalmente. Por eso vemos, por ejemplo, mira, esta portadita de acá, que a mí me encanta, esos detalles, nos habla de que este era el espacio como más importante de la casa, ¿no? Seguramente era aquí donde estaban precisamente estos ricos hacendados, ¿no? Así imaginemos. Fuimos de lo sencillo de allá atrás, que veíamos estas hasta piedras empotradas, hasta este tipo de detallitos cuidados, ¿no? Pintura, las molduras, todo eso, que nos habla precisamente de que era el espacio más cuidado de la casa. Y les quería enseñar algunos detalles de la pintura. Por ejemplo, acá tenemos una cruz y todo eso. Alguien me decía que si esto tenía que ver con que esto fue un convento o un espacio religioso. No necesariamente, les voy a decir por qué. En las viviendas virreinales, y sobre todo toda la arquitectura virreinal, siempre hay mucha la presencia religiosa. ¿Por qué? Porque la sociedad colonial era una sociedad religiosa, ¿no? Entonces, por eso es que en las casas vamos a encontrar, por ejemplo, en Puebla uno ve las casas con nichos, cruces de piedra, ¿no? Santos y todo eso. O sea, no es raro eso. Por eso no hay duda de que por eso ponen la cruz. No dudo que a lo mejor en algún momento, a lo mejor hasta hubo un espacio de capilla aquí. Puede ser, ¿no? Porque es una propiedad tan grande, ¿no? Pero tampoco es raro que podamos ver que de repente en las entradas haya una cruz, una imagen de la Virgen. En Puebla, por ejemplo, lo hacen con azulejos, ¿no? Tableros de azulejos con algún santo de la devoción particular. Era la mentalidad que precisamente estaba imbuida en toda la época virreinal, ¿no? Vénganse para acá, vamos avanzando. Hoy todo esto son oficinas, mi estimado David. Todos son oficinas, diferentes áreas del gobierno municipal. Acá nos quedó esta terracita, estuvimos allá del otro lado, en este gran salón que se quedó ahí arriba del museo. Allá está el museo, para que hagas una toma, ahora sí que desde arriba, ahí está el museo, ¿no? Veníamos de ahí caminando, hicimos toda una vueltota, la terraza, todo eso. ¿Por qué está separado? ¿Por qué por allá no pudimos pasar hacia acá, David? Porque la propuesta que se hizo del museo es que se separara un poco el manejo de ambos espacios. ¿Por qué? Porque tú sabes que en algún momento pudiera haber la posibilidad de que haya algún evento del gobierno, alguna inauguración, algún mensaje, no lo sé. Y lo que queremos es que, aunque esto pudiera pasar y sea susceptible, pues que no interrumpiera de alguna manera la funcionalidad del museo. Es decir, la gente puede ver un evento ahí y puede pasar por los arcos y entrar al museo como si nada. Y si no hubiera manera de eso,
por el lado del museo tenemos acceso hacia la calle de Comonfort. En un momento dado, si es posible esa división, de tal manera de que podamos tener esa separación que nos permita al museo manejarse de manera independiente. O sea, así está concebido de esa manera. Por eso es que no hay comunicación entre estas dos terrazas, ¿no? Para hacer esa separación. Vénganse para acá. Todo esto, pues les digo, ya son espacios que ya se habilitaron para las oficinas. Todo este lado. Quiero decirles, mi estimado David, que antes del sismo no se había recuperado todo, ¿eh? O sea, se había trabajado esta área, donde estamos aquí, que sería así el lado de Comonfort, y donde estábamos en el museo y donde estuvimos estaba todavía sin trabajar, ¿no? Providencialmente, porque yo lo digo así, se logró el esfuerzo de muchos ámbitos del gobierno para que hubiera un recurso económico suficiente para poder intervenir toda la casa. Hoy podemos ver, de verdad, y eso es algo muy importante, toda la casa totalmente habilitada para la visita, ¿no? Que eso es algo muy importante. Bueno, amigos, no sé ustedes, pero yo quedé maravillado con este recorrido que nos hizo nuestro amigo Raúl. Siempre me ha gustado reconocer a las personas el esfuerzo que hacen por cualquier actividad. Y en este caso, pues Raúl se ha dado a la tarea de rescatar toda la crónica de la historia que tenemos en Izúcar de Matamoros, específicamente ahorita en Casa Colorada, que ya nos los explicó por qué Casa Colorada y por qué atrás dice Portal de Hidalgo. Y amigo Raúl, pues no queda más que agradecerte por el apoyo que nos has dado, por todo este recorrido, compartir tus conocimientos acerca de la historia de Izúcar de Matamoros. Y pues nada, amigo, ¿algo más que quieras agregar a esta parte? Primero que nada, amigo, agradecer el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Que vuelvo a insistir y lo digo con todas las palabras, es un trabajo de mucha calidad y que nos ayuda a revalorizar lo que tenemos, que eso es algo bien importante, ¿no? Por otro lado, invitar a los quienes nos ven a que físicamente vengan a la Casa Colorada, o sea, algo que se ha trabajado en esta administración y desde la anterior hay que decirlo, es que este espacio sea un espacio para todas las personas, ¿no? Tú pudiste ver que pudimos prácticamente entrar a todos lados, ¿no? Y todo eso porque la casa es para todos los izucarenses, ¿no? Y para todos nuestros visitantes, ¿no? Es un espacio de mucha historia que creo que todo mundo debe de conocer. Tú te percataste que conocimos cosas bien interesantes y les hacemos esa invitación, ¿no? O sea, también creo que el trabajo que tú haces es motivar que la gente pues pueda conocer estos lugares de interés que tenemos aquí en Izúcar y en toda la región. Es la idea. Ya saben que aquí en Rastreadores los videos que hacemos pues son gratuitos. Son videos a los que ustedes me pueden pedir si lo requieren. Son videos que yo entrego a las comunidades o que entrego a las personas que me lo solicitan. Sobre todo para que lo tengan y les funcione para lo que dice Raúl. La parte turística es muy necesaria y obviamente pues a Izúcar de Matamoros, a la gente de Izúcar de Matamoros se les hace la invitación para que conozcan su identidad, sepan por qué son izucarenses. Y pues definitivamente a todas las personas que nos ven fuera de Izúcar de Matamoros, pues queremos que estén acá, claro, que nos acompañen, van a ser muy bienvenidos, hay muchísimas cosas cerca de esta casa, en la parte de atrás, colindado, pegadito. Hasta lo lemos. Exacto. Está el tianguillo, así que pues hay donde comer, ¿no? Y van a encontrar mucho de la gastronomía en el tianguillo, ¿no? Sí. Entonces, amigos, pues bueno, no me queda más que agradecerles porque nos sigan viendo. Si ustedes llegaron hasta este punto, por favor, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Otra cosa que les quiero decir es que miren, en estos momentos la persona que nos está ayudando, o bueno, el lugar, el negocio, el estudio que nos está ayudando con el equipo de grabación, con todo lo que conlleva el equipo de grabación, es nuestro amigo Delmer de DM Records, que es un estudio de música. Si ustedes necesitan pues bueno, grabar sus audios, grabar sus canciones, pues adelante, vayan con él. Yo les dejo toda su información en la descripción. Les dejo la información también de nuestro amigo Raúl para que puedan ponerse de acuerdo con él para organizar una visita guiada, tal y como nos la dio a nosotros. Sí. Bueno, a lo mejor hasta mejor porque se va a lucir más todavía con los invitados. Digo, aquí estamos entre amigos y la plática fue muy buena, fue muy amena, pero pues
ya con turistas que vengan, o sea, yo vine solo con mi esposa que está ahí, pero pueden ustedes organizarse con varios, ¿no? Pueden ser 10, 20, 30 personas y digo, va a ser diferente porque la interacción pues cambia, ¿no? O sea, claro. a eso me refiero, no me refiero a que me haya tratado mal, no. Para nada, él ha sido una persona... Fue muy gratificante platicar, David, ¿no? Porque luego sacamos otros temas y vamos ahí como que se van hilando las cosas. Así es, no, ha sido un excelente anfitrión y nuevamente también le agradecemos pues el apoyo a la presidenta, definitivamente al regidor Juan José, que es el que ha estado pendiente de todo lo que hemos necesitado, y a ti, amigo, que también has estado al pendiente de todo y brindándonos tu tiempo. Un gusto, y vamos a seguir. Todavía nos faltan más cosas. Oh, sí, faltan muchísimos documentales, prepárense porque va a estar bueno. Todo lo que viene, váyanse armando de un montón de palomitas y refresquitos o lo que quieran ustedes tomar, porque se vienen bastantes documentales de Izúcar de Matamoros. Claro, amigo, sí. Pues vámonos. Saludos a todos.